El tema que vamos a compartir en el Conversemos de hoy, en el último Conversemos de Raíz, lleva por título Reordena tus prioridades. Creo que es el momento oportuno, límite, tanto de ver cómo ha sido tu 2023. Esta es como la semana bisagra, está a puertas de 2024, pero también te hace mirar hacia atrás. Entonces el tema, y que ya lo tienen ahí, si no, pídeselo a tu anfitrión, es reordena tus prioridades. Tanto Jesús como Pablo dejaron sus prioridades en claro. Vamos a ver a Jesús y a Pablo, nuestro Señor, que construyen las bases sobre la cual después construye Pablo, cómo en sus decisiones aprendieron a reordenar sus prioridades. ¿Y tú? ¿Cómo han estado tus prioridades este año? ¿Qué tal tus prioridades? ¿Cómo han dado el orden de tus prioridades? La causa más común del desánimo son las prioridades incorrectas, amigos. Cuando no focalizamos bien, viene el desánimo, el desgano, porque nos cansamos. ¿Sí? Lo importante es desplazado por lo urgente. Por eso es que es muy virtuoso saber priorizar y priorizar bien. Lo importante es desplazado por lo urgente. ¿Te ha pasado durante este 2023? Por eso me encanta esta semana, porque, insisto, es una semana bisagra que te permite mirar hacia atrás y ver en perspectiva hacia adelante. Mucho de lo que, mucho de lo que tú y yo le ponemos atención, o donde ponemos nuestras prioridades, atención con eso, en los próximos 5 años va a ser irrelevante. ¿Qué te quiero decir con eso? Que muchas veces nuestras prioridades están mal puestas y ponemos nuestro enfoque y nuestra prioridad en cosas que no tienen mayor trascendencia. Y como te digo, en 5 años nunca fueron, se olvidaron. Hoy podríamos decir que los cristianos tienen alianzas de primera clase con causas de segunda clase. Y esas causas, ya sean personales o culturales o sociales o políticas, en fin, lo que sean, estamos condenados a sufrir decepciones por eso. ¿Y tú? ¿Qué dicen tus prioridades? ¿Cómo han estado tus prioridades durante este 2023? Hay tres hechos en la vida que tienes que recordar muy bien. Primero, no puedes hacerlo todo, por eso hablamos de priorizar, ¿no? Segundo, Dios no espera que lo hagas todo, y qué bueno, qué alivio. Y tercero, hay cosas que vale la pena hacer y poner en primer lugar. Entonces, cuando priorizamos bien, tú y yo somos sabios. Eres sabia cuando sabes poner el número uno en el número uno. Hay pocas cosas que vale la pena hacer en primer lugar. Y la selección es el nombre del juego. Saber seleccionar la prioridad. Si no controlas tu tiempo, si no controlas tus prioridades, no tendrás control de nada más. Si no controlas tu tiempo y prioridades, no tendrás el control de nada más. Atención con eso. ¿Cómo has controlado tu tiempo durante este 2023? ¿Cómo has controlado tus prioridades? Bien, si no controlas tu tiempo ni tus prioridades, no tendrás control de nada más en la vida. Entonces, enfócate en el gran mandamiento, enfócate en la gran comunión. Y el gran mandamiento y la gran comunión son la base estructural de raíz. Raíz se estructura, se establece en el gran mandamiento y la gran comisión. Jesús vivió una vida con propósito. Las primeras palabras de Jesús registradas las tenemos ahí en Lucas 2:49, a los 12 años. Leamos el texto con la perspectiva de la prioridad. Y mira la prioridad del niño a los 12 años. Jesús a los 12 años no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi padre. Se les pierde a José y a María. Ellos se van no sé cuántos kilómetros de vuelta a casa y él se queda en el templo. Desesperados, los papás vuelven y Jesús, este preadolescente, o adolescente ya de la perspectiva del hoy, estaba enseñándole a la gente. Y él le responde, esta es mi prioridad. Y las últimas palabras de Jesús en Juan 14, en Juan 17:4 fueron, Jesús en el Getsemaní, yo te glorifiqué en la tierra
habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Ojalá tú y yo pudiésemos tener esa experiencia de vida. ¿Cuál experiencia de vida? Saber del por qué vives y saber del por qué estás dispuesto a morir. ¿Por qué vives? ¿Cuál es tu razón de vivir hoy? ¿Qué te mueve? Y esto es muy profundo. ¿Cuál es tu perspectiva de vida? El apóstol Pablo es otro ejemplo de cómo vivir con un foco prioritario, de cómo vivir con un propósito. En Hechos 20:24 dice, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. La tiene muy clara. Y a esta altura, ¿tú tienes clara la prioridad de tu vida? Mira las palabras finales de Pablo, segunda de Timoteo 4:7. Esta es la carta de la cárcel, con olor a encierro, con olor a mazmorra. Es esta cárcel, es en esta cárcel donde Pablo escribe su última carta a Timoteo, que es esta. Al final de la vida, Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. ¿Qué manera de tener clara su prioridad? De nuevo, ¿y tú? ¿Y yo? ¿Qué tal tus prioridades? ¿Qué tal mis prioridades? Cristo la tenía muy clara. Pablo, de la misma manera. Tal como Jesús, Pablo, ellos se negaron a ser distraídos de aquello que más importa. ¿Cuántas distracciones tú y yo en este 2023 han tocado a nuestra puerta y nosotros les hemos hecho caso? ¿De cuántas cosas nos hemos distraído? ¿Cuántas cosas nos han quitado el foco de lo relevante? Quizás has puesto el foco en lo importante y has dejado pasar lo urgente. Ambos tuvieron, Pablo y Jesús, tuvieron el mismo propósito y sus prioridades muy claras a lo largo de toda su vida. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo reordenamos las prioridades en nuestra vida? Es una pregunta importante hacérsela en esta semana bisagra. Y por eso es que esta reflexión es muy importante. Y luego tu conversación en grupo pequeño. Para reordenar las prioridades en nuestra vida debemos hacer tres cosas. Si estás terminando con tus prioridades desordenadas y tú miras hacia atrás y dices, en realidad yo perdí mucho tiempo este año, debí haber hecho cosas que no hice, prioricé mal, me enfoqué mal, gasté recursos que no debía haber gastado, gasté tiempo que no debía haber gastado. Para reordenar las prioridades en nuestra vida debemos hacer tres cosas. Y esto es lo primero que debemos hacer. Debemos adoptar la agenda de Dios. Si tú y yo queremos reorganizar nuestras prioridades, debemos adoptar la agenda de Dios. Y eso es lo primero que debemos hacer, porque cuando tú y yo ponemos nuestro foco en Dios, la agenda se equilibra. Cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Dios, nuestro punto de equilibrio lo encontramos. Para reordenar nuestras prioridades, lo primero que tú y yo debemos hacer es adoptar la agenda de Dios. ¿Cuál es la agenda de Dios? La agenda de Dios para este mundo es el reino de Dios. Él está construyendo una familia de individuos redimidos de todas las naciones. Si hay algo que le apasiona a Dios, es el gran mandamiento y la gran comisión. En Mateo 24:14 dice, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo. De manera que todas las naciones oirán y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el reino de Dios? Es el plan de Dios para la historia, es el pueblo de Dios cumpliendo sus propósitos, es la redención de toda la humanidad. Cuando hablamos de redención es la liberación de la vida, la liberación de las personas del pecado y del mismo infierno. Cristo vino a darnos libertad. Si queremos reenfocar nuestras prioridades, debemos adoptar la agenda de Dios. Pero en la agenda de Dios lo primero que está, ¿sabes qué es? Las personas. Él vino a morir por toda la humanidad. ¿Qué es el reino de Dios? Es el plan de Dios para la historia, para el pueblo de Dios, cumpliendo sus propósitos de una manera impresionante. Si quieres ser bendecido en tu vida,
si quieres el poder de Dios en tu vida, si quieres la unción de Dios en tu vida, la unción es una capacitación de Dios en tu vida, debemos ocuparnos de aquello que le interesa a Dios. ¿Te das cuenta que aquí se producen muchas cosas? Dios tiene muy claros sus intereses. Y la invitación es que los intereses de Dios sean los tuyos. El problema está que a lo mejor durante este 2023 tus intereses no eran los intereses de Dios. Y ahí se nos desordena la agenda y ahí se nos desordena las prioridades. La gran razón por la que Dios crea el universo es que Él quería una familia y esa gran meta de la vida, crear una familia de su reino, siguen vigente. Vayan y hagan discípulos. Esa es la agenda de Dios. Que baje el reino, hágase tu voluntad en el cielo como así también en la tierra. ¿A todo esto te hace sentido la agenda de Dios? ¿O para ti no te hace mucho sentido? En la agenda de Dios hay una frase, adictos a cambiar vidas. Cristo viene a la cruz con ese fin, con ese propósito. Es cosa que tú y yo nos miremos. Mira cuánto bien nos hizo el Maestro en la cruz del Calvario. Adictos a cambiar vidas. La gente le importa a Dios. Siempre le ha importado. Dios nunca ha hecho a una persona que no ame. Dios ama a toda la humanidad. Dios nunca ha hecho a una persona que no la quiera tener en el cielo. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Esa es la agenda de Dios. Que ninguno se pierda. Y cualquier cosa menos es una agenda inferior hecha por hombres. En el primer lugar de la agenda de Dios has estado tú y he estado yo. La consulta es, y la pregunta reflexiva es, ¿en tu agenda ahora y en la mía está esa misma prioridad de Dios? ¿Está la misma prioridad que quema el corazón de Dios por dentro? De tal manera amó Dios al mundo, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Si quieres saber cuál es la prioridad de Cristo, si quieres saber cuánto Dios ama a la humanidad, mira la cruz, voltea a mirar a la cruz, porque con brazos extendidos y manos perforadas y la sangre corriendo en su frente, en su costado, cada gota de su sangre dice, te amo, te amo, te amo. Te amo tanto que duele la cruz. Cristo dice, prefiero morir que vivir sin ti. Así le importa a Dios a la gente. Esa es su agenda. En Apocalipsis 5:9 dice, con su sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. No hay diferencias para Dios. Él ama toda raza, toda lengua, todo pueblo y toda nación. ¿Te hago una pregunta? Este punto, esta agenda, ¿compartes la agenda de Dios? ¿Esta prioridad de Dios es tu prioridad? Miremos hacia atrás. ¿Ha sido tu prioridad? Hablemos de raíz. ¿Ha sido la prioridad de raíz? Y tú y yo somos raíz. ¿Ha sido nuestra prioridad compartir con otros esta agenda de salvación y de buenas noticias? Me cuesta de repente pensar que sí. Aún nos quedan espacios en la primera etapa de Que Raíz en Cinépolis. ¿Y cuál es la primera etapa? 152 butacas. ¿Cuál es la segunda etapa? 215 butacas. ¿Y cuál es la tercera etapa en Cinépolis? 378 butacas. Un número es un rostro es una persona es un mundo, y ese mundo necesita de Cristo. ¿Compartimos la agenda de Dios? ¿De verdad su agenda es nuestra agenda? Lo segundo que tú y yo debemos hacer para reordenar nuestras prioridades en la vida es lo siguiente. Debemos dejar todas las distracciones. ¡Wow! Aquí podríamos conversar todo el conversemos. ¿Qué distracciones nos han sacado del foco durante este 2023? A mí, montones, de verdad. He malgastado muchísimo tiempo en distracciones, queridos. El secreto de una vida eficaz, como dije, es la palabra enfoque. Debemos dejar todas las distracciones. Cuando tú y yo dejamos las distracciones,
aprendemos a priorizar bien. Los que son padres acá, en algún momento cuando sus hijos estaban estudiando o están estudiando, tú le dices, concéntrate, pero concéntrate, no te desenfoques, concéntrate. La palabra enfoque es relevante, sustantiva y trascendente para la vida. Y ahora tú y yo, ¿qué tan enfocados estuvimos este 2023? Como papás le decimos a nuestros hijos, enfócate en lo que tienes que hacer, tienes que estudiar, enfócate en esto otro. Bien, somos papás, ¿no? Y ahora tú, como hijo, mirando al cielo, y Dios te dice, ¿has estado enfocada? ¿Has estado enfocado durante el 2023? Pablo en los Corintios, en 1 Corintios 7:35 dice, hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor, con la menor cantidad de distracciones posible. ¿Qué texto es este? Está en la Biblia, de verdad, hoy día lo leía y decía, ¿qué es esto? Hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor, con la menor cantidad de distracciones posibles. ¿Cuántas cosas nos han distraído del servicio de Dios este año, Dios mío? Debes decidir, ¿me voy a centrar en mis planes o me voy a centrar en los planes de Dios? Jesús mandó esto y está en Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios. Es que esa es su agenda. Busquen primeramente el reino de Dios. La pregunta para ti y para mí. A ver, si miramos este texto y nos evaluamos según Mateo 6:33, ¿esa ha sido nuestra prioridad durante este año? Buscar primeramente el reino de Dios. El versículo continúa y todo lo demás te lo añado. Es que es una oferta imperdible, pero en ocasiones como que pareciera ser casi irreal. No, prefiero ir por todo lo demás y no preocuparme de la prioridad. Busquen primeramente el reino. ¿Cuántas cosas te han distraído este año del reino? ¿Cuántas cosas me han distraído del reino? Creo que montones. ¿Qué estás buscando hoy como prioridad en tu vida? ¿Cómo saber cuáles son mis prioridades? Porque tú me puedes preguntar, pero ¿cómo distingo cuáles son mis prioridades? Es muy simple. Mira cómo gastas tu dinero y tu tiempo. ¿En qué pasas la mayor parte del tiempo y en qué gastas la mayoría de tu dinero? Muéstrame tu calendario, muéstrame el estado de tu cuenta, de tu tarjeta y te diré lo primero que buscas en la vida, porque la forma en que gastas tu tiempo y gastas tu dinero revela tus prioridades. Ahí está. ¿Dónde inviertes tu tiempo y dinero? Ese cruce tiene nombre y esa es tu prioridad. En Mateo 6:10 dice, ustedes deben orar así, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. De nuevo, ¿es la agenda de Dios tu agenda? ¿Son las prioridades de Dios mis prioridades? ¿O de verdad que mis prioridades están lejos de la agenda de Dios? En Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán testigos en Jerusalén, como en toda Judea y en toda Samaria y hasta los confines de la tierra. La impronta de la iglesia primitiva era predicarle a todo el mundo, a los de casa, a los vecinos y a los de más lejos, ¿no? Jerusalén, Judea y Samaria. ¿Está esa impronta en tu corazón y en el mío? En la prioridad tuya está esa frase, uno más para Jesús, uno más para Jesús, uno más para Jesús. Este año ganar un amigo más para Jesús. ¿Está en tu agenda eso? Perdón, antes, ¿estuvo en tu agenda en el 2023? ¿Uno más para Jesús? Y si no hubo uno más para Jesús, nos cuestionamos por qué no llevamos a un amigo o amiga más para Jesús o hacia Jesús. Y de cara al 2024, ¿podríamos escribir en alguna parte que lo viéramos siempre uno más para Jesús? Esa es la agenda. La agenda de Dios es una agenda global y local. No es pecado ser una iglesia pequeña, sino tener una visión pequeña. Cuando tenemos un Dios tan grande, tú y yo tenemos una visión enorme. El pecado está cuando tenemos una visión ciega. ¿Qué está distrayendo tu vida y tu mente de cumplir con el reino de Dios? ¿Qué es lo que te distrae? ¿Y qué es lo que me distrae a mí?
¿Qué te distrae de buscar primero el reino de Dios? Es una pregunta profunda, muy honesta y sincera. Hay distracciones comunes que nos sacan del foco del reino. Muchas veces en un mundo en el que vivimos, porque no vivimos, o sea, no vivimos en una burbuja, vivimos en este mundo, corazón en el cielo y los pies en la tierra. Muchas veces hay cuestiones que nos distraen cuando no sabemos poner el punto de equilibrio, ni decir la política, ¿no? Somos un país inmerso en una política increíble. No sé cuántas elecciones y ninguna ha funcionado hasta el día de hoy. Pero en ocasiones, si no sabemos poner el punto de equilibrio, pum, eso nos saca del foco, nos distrae. Ni decir las controversias sociales con las que nos encontramos acá en nuestro querido Chile, ¿no? Tanta cosa, tanta controversia que muchas veces nos saca el foco de lo relevante y nos distrae. Otra cosa que nos distrae es compararnos o criticar a otras personas, o criticar inclusive a otros creyentes. Qué malo y feo es eso. Hemos hecho de esto quizás un deporte al interior de la iglesia en su conjunto. Con la llegada de las redes sociales es una plataforma que cualquiera critica a cualquiera. ¿Has visto de repente las críticas que se hacen entre comillas hermanos? Amigo, hablemos siempre de raíz. En raíz no debemos hacer eso y nunca lo hagamos. No debemos hacerlo. Porque eso nos distrae de lo más relevante que es Cristo y además es feo y además es mala educación y además no corresponde porque el cuerpo de Cristo es uno solo, independiente. Si no te hace sentido lo que ves, primero no lo veas, obvio. Y segundo, no escribas ni digas nada, guarda silencio cuando se trata de la iglesia del reino de Cristo. Cuidado con distraernos con la crítica. Entonces, es más, cuidado con compararnos. Compararse es muy nocivo, ¿sabes por qué? Dos razones cortitas. Siempre habrá personas que hacen las cosas mejor que tú y te vas a desanimar, entonces no te compares. Y dos, siempre habrán personas que hacen las cosas peor que tú, entonces te puedes volver orgulloso. Entonces, no conviene ni mirar para arriba ni mirar para abajo. Focalicémonos, enfoque. Focalicémonos en nosotros, en lo que tenemos que mejorar, en lo que tenemos que avanzar. Si miras para arriba y miras y te comparas hacia arriba, dirás, ¡ay, pobrecito de mí! Si miras hacia abajo, dirás, ¡oh, yo soy espectacular! El orgullo. ¿Qué otra cosa te ha distraído, te distrae en tu foco de atención con Cristo? Vivir con miedo a la crítica también distrae. Sobre todo, de nuevo, que estamos en esta plataforma global de las redes sociales, ¿no? Que las críticas te puede paralizar, te puede evitar que te lances, te puede evitar que avances y que te la juegues con algo, pero si dicen esto o dicen esto otro, qué error poner el foco en eso. En raíz no nos preocupamos por lo que otros piensan, lo que la gente piensa de ti no nos incumbe, ni te debe incumbir a ti. Tú vives para la audiencia de uno. Yo debo vivir para la audiencia de uno. ¿Quién? Nuestro Señor. Lucas 9:62 dice, nadie que mira atrás se distraiga después de poner la mano en el arado exacto para el reino de Dios. No podemos distraernos en el reino, no existen las distracciones. Hebreos 12:1 dice, quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos pueda impedir avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Uno más para Jesús. No hay nada más importante que llevar uno más para Jesús. El 2022 en Chile murieron 847.716 personas. ¿Cuántas de ellas se fueron a la eternidad sin Cristo? 847.000 personas. ¿Cuántas de esas se fueron a la eternidad sin Cristo? Debemos adoptar la agenda de Dios. Y lo tercero, que reenfoca nuestras prioridades, que debemos apropiarnos del poder de Dios. La gran comisión no se puede realizar sin el poder de Dios. Mateo 6:33 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y si lo hacen, les daré todo lo que necesitan. Lo más grande que pueden hacer con su vida es unirse a una familia de fe. Por eso es lo relevante de hablar, de tener la agenda de Cristo. Lo más grande que puede hacer una persona es unirse al cuerpo de Cristo que es la iglesia, es crecer en madurez, es involucrarse en un ministerio, es decir, es servir y luego salir a la misión. Porque eso va a superar todo lo demás.
cumplir la misión de Dios en tu agenda va a superar todo lo que hagas, toda tu carrera, todas tus aficiones, todos tus logros. Construir el reino de Dios y edificar la iglesia es lo que va a sobrevivir por la eternidad. Entonces conviene desgastarnos en esto. Eso es poner foco. Cuando tú pones foco en una vida más para Jesús, estás poniendo foco en la eternidad. Por eso sí que vale la pena desgastarse en llevar a una persona, en tomar una persona desde un bebé espiritual, acompañar su madurez y luego enviarlo a la misión. Eso es eterno, es lo más virtuoso que puede haber. En 2 Crónicas 16:9 dice, los ojos del Señor están contemplando toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que mantienen hacia Él un corazón perfecto. ¿Serás esa persona que te comprometerás con las prioridades de Dios? ¿Qué tanto deseas ser parte de esta agenda? ¿Es algo que te gustaría hacer solo en tu tiempo libre? ¿Crees que Dios te puso aquí para hacer la diferencia? ¿Estás dispuesto a ser criticado? ¿Estás dispuesto a ser malentendido porque no adoptas la agenda de otras personas y no te involucras ni en polémicas ni en controversias? ¿Estás dispuesto a ir en contra de la corriente? ¿Estás dispuesto a servir en la oscuridad y que nadie sepa lo que se hace salvo Dios? Hemos hablado de la agenda de Dios, de sus prioridades, pero tienes que responder. Y te quiero mostrar 4 ejemplos de respuesta muy cortito a esta invitación que Dios nos hace. Puede ser como Moisés, que cuando Dios lo llamó, Moisés dijo, ¿quién yo? Puede ser como Jonás, quien dijo, yo no. O puede ser como Habacuc, que respondió, ¿por qué yo? O puede ser como Isaías, que dijo, envíame a mí, envíame a mí. En la agenda de Dios, ¿puedes decirle, envíame a mí? Si realmente eres un discípula, si realmente amas a Dios, el uno más para Jesús, uno más debiera ser nuestra impronta, debiera ser lo que nos quema por dentro. Isaías dijo, envíame, yo voy. ¿Será esa tu respuesta? Mirando al 2023, pero ahora mirando al 2024. Y esto es para raíz, y bueno, nuestros amigos que luego lo quieran ver en nuestro diferido de YouTube, pero estamos en el vivo y esto es para ti, amigos queridos, familia raíz. ¿Qué vamos a hacer ante la agenda de Dios? ¿Qué vamos a hacer ante las prioridades de Dios? Dios está buscando un grupo de personas que sin importar todas las distracciones culturales, sin importar lo que haya, le digan, sí, la salvación de las personas por la que Cristo murió sea lo más importante. Terminamos. Yo te invito a hacer del resto de tu vida algo mucho mejor y trascendente. Nos jugamos la vida en el 2024. Nos jugamos la vida. Uno más para Jesús, uno más. Y si eso no te mueve un pelo, cuestiona tu relación con Dios. Porque el mandato de Dios es ese. El corazón de Dios es ese. Vayan y hagan discípulos. Lo has escuchado un montón de veces. Tú y yo somos las manos de Cristo hoy. Somos los pies de Cristo hoy. Pero viejo, por favor, hagamos algo. Hablemos de nosotros, siempre hablemos de nosotros, no hablemos del resto. Dios nos regaló una casa bellísima para reunirnos transicionalmente por el tiempo que Él lo quiera. Tienes estacionamiento, tienes aire acondicionado, tienes un muy buen lugar, es limpio, es fantástico, excelente ubicación. ¿Qué más queremos? Dios abrió eso. Yo te invito a hacer el resto de tu vida algo mucho mejor y trascendente. Adoptando la agenda de Dios, abandonando las distracciones, apropiándonos del poder de Dios, que es lo más importante. Reordena tus prioridades. Reordena tus prioridades.
Y hay dos preguntas de entrada para la conversación de esta noche con tu grupo pequeño. ¿Puedes identificar las distracciones que este año te sacaron de las prioridades de la agenda de Dios? ¿Qué tal si las comentamos en el grupo? Es tan honesto cuando podemos decir, sabes que esta fue una distracción. Y la segunda pregunta es, ¿de qué manera durante el nuevo año que se nos viene puedes mantenerte enfocado en las prioridades de Dios para tu vida? Reordena tus prioridades.